Hola a todos, mi nombre es Judy. Yo estoy trabajando con la tribu Eudiagogini en el marco de mi tesis doctoral. Mi objetivo es reconstruir la filogenia del grupo, para lo cual me propongo la revisión de 8 géneros, entre los que se encuentra el género Phororhynchus, que es del que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, para empezar, quiero hablar un poco sobre las características del grupo. Aquí pueden observar algunas. Sin embargo, creo que la principal la da la etimología del nombre Phororhynchus, que hace referencia a un rostro ancho, es decir, unas terillas anchas en este caso. En general, presentan un cuerpo robusto con unas patas cortas y llama la atención un corbel en la metatibia bastante escamoso. La imagen que vemos acá es de Polyphemus albolateralis, que se caracteriza por tener esa franja blanca en la parte lateral de los helios. La primera especie que se describe es Polyphemus labionis en 1840, va a ser la especie tipo del género. Posteriormente, Eustache incluye albolateralis, que es la de la pota anterior, y para 1934 Voss va a publicar una clave en la que incluye Labionis, simplex y humeralis, que posteriormente en 1986 Kuchel va a sinonimizar humeralis con albolateralis. Entre la información que se encuentra sobre los registros con plantas está una fuerte asociación con plantas del género Neltumo, con estas especies que observan acá. Este género era el que no hace mucho se llamaba Prosopis, se desintegró y los registros quedaron dentro de Neltumo. Son unas plantas espinosas, hacen parte de las fabáceas. Y en el caso del género Neltuma tiene dos centros de diversificación. Vamos a encontrar que el del sur va a estar muy correlacionado con la distribución de Pororhynchus, que se distribuye principalmente en lo que es la región del Chaco y del Monte. Para este estudio revisamos cerca de 150 especímenes, principalmente del Museo de la Plata y el Museo de Buenos Aires, y sobre todo material tipo de otros museos. También se hizo un muestreo en la provincia de Entre Ríos, y se llevaron al laboratorio algunos especímenes para cría. Sin embargo, no fue satisfactoria. Esta es una imagen con el material tipo que encontramos en los museos. Este es Pororhynchus albolateralis y este es Pororhynchus humeralis. Este es el que sinonimiza Kuchel con albolateralis, pero como ustedes pueden observar, humeralis no presenta esa franja blanca y es mucho más cercano a Labionis. Este es Pororhynchus simplex. Una de las principales dificultades de esta revisión fue la separación de estas dos especies, ya que son muy similares y la clave que proporciona Voss maneja caracteres muy sutiles que no permiten llegar a una identificación clara de estas dos especies. Aquí presento un collage de fotos, disculparán la calidad, pero yo creo que permite ver esa diversidad. Acá está Pororhynchus labionis y Pororhynchus simplex, los que están en el cuadro naranja son simplex. Y básicamente yo creo que podemos ver esa diversidad no solamente en los patrones de manchas, sino también a nivel morfométrico. Por ejemplo, el pronoto es uno de los que más varían en su forma. Un Pororhynchus labionis típico es algo como este que encontramos acá o estos de acá, que presentan manchas un poco más oscuras. Sin embargo, en provincias como Santiago del Estero o el Chaco ya empezamos a ver coloraciones un poco más claras, con manchas blancas un poco más frecuentes. Y bueno, ¿cómo supimos que estamos hablando de dos especies diferentes? Pues nos percatamos de un proceso mesoesternal que en simplex se presenta mucho más puntiagudo, mientras que en la Bionis es laminiforme. Aún así, dentro de la Bionis hay variación de este, un poco más levantado o más plano, pero nunca alcanza a ser de la forma como lo es en simplex. Estas son otras características, algunas de ellas las mencionaba Foss, y por ejemplo, la relación entre la distancia entre los ojos con respecto
a donde se insertan las antenas va a ser similar en el caso de simplex, mientras que en la Bionis vamos a encontrar que es ligeramente más ancha entre los ojos. También Foss habla de un canal rostral muy profundo en la Bionis y que no lo es tanto en simplex. Sin embargo, es un carácter muy difícil de ver y un poco sutil si no tienen escamas o si las presentan. Es confuso. Lo que sí podemos observar es que en algo lateralis es mucho más superficial. Otra de las características típicas de la Bionis es la presencia de una fóvea en la parte posterior del pronoto al mismo nivel del escutelo, y para algunos se presenta rodeada de unas escamitas blancas del mismo color que el escutelo. Sin embargo, en otros simplemente se presenta como una raya. Acá vemos el aclarado en donde observamos que realmente sí era una fóvea. En cuanto a la genitalia de la hembra, observamos variación en el esternito 8 y en lo que es el corno y el ramus de la espermateca. Y en el macho observamos que en Pororhynchus bionis hay una presencia de escleritos, mientras que en simplex no, y en albolateralis tampoco. Y adicionalmente en albolateralis vamos a encontrar que el endofalo es espinoso. En cuanto al dimorfismo sexual, observamos que el macho presenta un desarrollo en la metatibia de un mucro muy conspicuo. En algunos machos no se desarrolla tanto y puede llegar a ser confuso con la hembra, pero la hembra no los presenta. Otras características para diferenciarlos es la forma de los élitros. En el caso de los machos, el ancho va disminuyendo gradualmente, mientras que en la hembra se mantiene paralelo por lo menos 2/3 de la longitud de sus élitros. Y también observamos una diferencia en la relación de la longitud de los élitros con respecto al pronoto. En el caso de las hembras, la longitud de los élitros alcanza a ser casi 3 veces la longitud del pronoto, mientras que en los machos esta relación es mucho menor. Encontramos una nueva especie para el género, presenta también una franja lateral blanca, pero no es parecida a algo lateralis ni a ninguna de las especies que he nombrado, ya que presenta un pronoto más cilíndrico, entre otras características también a nivel de la genitalia que permiten diferenciar. Esta es una imagen resumen de cómo está integrado el género Pororhynchus. Estamos en la búsqueda del espécimen hembra de la nueva especie, ya que solo tenemos especímenes machos para pues completar la descripción con la genitalia de la hembra. En cuanto a la distribución, vamos a observar que Pororhynchus albolateralis se encuentra más hacia el norte y alcanza a llegar a Bolivia. Pororhynchus labionis, que son los puntos naranja, tenemos más registros, y también alcanza a llegar a Bolivia y a Paraguay. Y lo que es Pororhynchus simplex, que son los cuadros azules, se encontró en 4 localidades, una en Córdoba, una en Santa Fe y 2 en Santiago del Estero. Y nuestra nueva especie que se encuentra en Mendoza. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecer a eh, los curadores de los museos que nos facilitaron el material, a los organizadores de este evento por permitirnos este espacio y al CONICET quien financia mis estudios doctorales. Muchas gracias.